¿Qué puertas se abren cuando la línea entre los mundos se desvanece? En este capítulo de los 8 Sabbats de la Wicca, exploramos Samhain, la festividad más enigmática del año y conocida como el Año Nuevo Pagano. Más que la raíz de Halloween, este Sabbat marca el fin de la cosecha, el inicio de un nuevo ciclo y el momento en que el velo entre los vivos y los muertos es más delgado. Es una oportunidad única para honrar a los ancestros, reflexionar sobre el pasado y prepararnos para el renacimiento. ¿Qué secretos y rituales esconde esta noche sagrada? Acompáñanos en este fascinante viaje hacia los misterios de Samhain. Historia y orígenes de Samhain. Samhain es una festividad de origen celta que marcaba el final de la temporada de cosechas y el comienzo del invierno, considerado también el Año Nuevo Celta. Este festival se celebraba alrededor del 31 de octubre al 1 de noviembre en el calendario moderno, en un momento crucial del año agrícola. Samhain tenía profundas raíces espirituales, ya que era visto como un momento de transición en el que se desdibujaban las líneas entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El término Samhain proviene del irlandés antiguo y se traduce aproximadamente como fin del verano. Sam significa verano y Fuin significa fin. Marcaba el paso del periodo cálido y fértil al frío y oscuro del invierno, simbolizando así el cambio de estaciones y el inicio del Año Nuevo Celta. Para los celtas, el Samhain era un momento de gran importancia espiritual, ya que se creía que durante esta noche el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía más delgado, permitiendo la comunicación con los ancestros. La palabra Samhain también se relaciona con la palabra Samain en irlandés moderno, que significa noviembre. Era un momento tanto de celebración como de cautela, ya que las fuerzas sobrenaturales podían ser tanto benévolas como peligrosas. Para honrar a los ancestros y apaciguar a los espíritus, se ofrecían banquetes, rituales y ofrendas. Samhain fue practicado principalmente por los celtas, desde aproximadamente el siglo VIII a.C. hasta el siglo V después de Cristo. En particular, irlandeses, Samhain se menciona en textos irlandeses medievales, como el Lebog Gabala Eren, y se considera una festividad clave en la mitología irlandesa. Escoceses celebraban festivales similares, con tradiciones relacionadas con las hogueras y los espíritus. Galos, en la Galia, Francia moderna, los druidas, líderes religiosos celtas, organizaban rituales similares para Samhain. En el contexto de Samhain, el otro mundo a menudo llamado Tir na nug o Tir na beo, la tierra de los jóvenes o la tierra de los vivos, jugaba un papel crucial. Este reino no era un lugar de castigo, sino un espacio místico y eterno donde los espíritus de los muertos habitaban junto a hadas, dioses y otras entidades mágicas. Durante Samhain, se creía que el velo entre el mundo humano y el otro mundo se volvía más delgado, permitiendo el tránsito entre ambos. Esto facilitaba la comunicación con los ancestros y daba lugar a encuentros con seres sobrenaturales. Deidades relacionadas con Samhain. Dagda y Morrigen. Dagda, el buen dios, era una de las principales deidades celtas, asociado con la abundancia, la fertilidad y el conocimiento. En la noche de Samhain, según la mitología, Dagda se encontraba con la diosa Morrigen, una diosa vinculada con la guerra, la muerte y la profecía. Su unión simbolizaba la renovación y la preparación para los desafíos del invierno. Morrigen también tenía un papel como protectora del pueblo celta durante los periodos de conflicto y transición, características que se alinean con los temas de Samhain. Araon y Gwyn ap Ned, en la mitología galesa. En la mitología galesa, Araon era el rey de Anum, el otro mundo galés. Gwyn ap Ned, otro señor del inframundo, era descrito como el guía de las almas de los muertos. Samhain marcaba un momento en el que estos líderes podían interactuar con el mundo humano, llevando a cabo cacerías espectrales o escoltando a los espíritus.
Los Tuatha de Danann y los Fomorianos. Los Tuatha de Danann, una raza divina en la mitología irlandesa, estaban estrechamente ligados a los mitos de Samain. Se dice que, durante esta época del año, los dioses y héroes enfrentaban a los Fomorianos, una raza de gigantes caóticos que representaban el desorden y la destrucción. Un mito destacado de Samain es el de la batalla de Nac Tuairt, Cat Mix Tuairt, donde los Tuatha de Danann derrotan a los Fomorianos, liderados por Baolord, un temible dios con un ojo mortal. Este conflicto simboliza el triunfo de la luz y el orden sobre la oscuridad y el caos, un tema recurrente en las historias de esta festividad. Seres sobrenaturales en Samain. Cite, hadas o elfos. Durante Samain, las hadas, también conocidas como Cite, se volvían más activas. Aunque podían ser benévolas, también podían ser peligrosas si no se les respetaba. Los celtas dejaban ofrendas para estas entidades, a menudo comida o leche, para apaciguarlas. Poke. El Poke era un espíritu travieso que podía tomar diversas formas, como caballos, gatos o aves. Se decía que, durante Samain, el Poke recorría los campos, arruinando o bendiciendo los cultivos restantes. Bencheis y apariciones. Las Bencheis eran figuras femeninas que lloraban y anunciaban la muerte. Aunque eran temidas, también simbolizaban la conexión entre el mundo humano y el de los espíritus. Muchos de los relatos épicos celtas suceden durante Samain, ya que este momento era visto como una época de portentos, revelaciones y enfrentamientos entre lo humano y lo sobrenatural. La festividad ofrecía el marco ideal para explorar temas como la muerte, el renacimiento, y el poder de los dioses y héroes en el orden cósmico. El sincretismo de Samain. El sincretismo que sufrió Samain ocurrió principalmente como resultado de la interacción entre las tradiciones celtas paganas y las influencias cristianas, así como los cambios culturales y sociales a lo largo de los siglos. Este proceso transformó a Samain en lo que hoy conocemos como Halloween y en ciertas festividades cristianas como el Día de Todos los Santos, All Saints' Day, y el Día de los Difuntos, All Souls' Day. Influencia del cristianismo. Con la expansión del cristianismo en Europa a partir del siglo IV después de Cristo, los misioneros comenzaron a evangelizar a las poblaciones celtas. Para facilitar esta transición religiosa, la Iglesia adoptó una estrategia de sincretismo, incorporó elementos de las festividades paganas y los adaptó a su propia liturgia y calendario. Día de Todos los Santos, All Saints' Day. En el siglo VIII, el Papa Gregorio III designó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, una celebración en honor a los mártires y santos cristianos. Esto coincidió intencionadamente con Samain, aprovechando las fechas ya sagradas para los celtas. Día de los Difuntos, All Souls' Day. En el siglo X, se añadió el 2 de noviembre como el Día de los Difuntos, dedicado a rezar por las almas en el purgatorio. Esta práctica reflejaba ciertas creencias celtas relacionadas con la conexión entre los vivos y los muertos, reforzando el vínculo con las tradiciones originales de Samain. Samain en la Wicca. Samain es uno de los sabbats más importantes dentro de la Wicca y la Rueda del Año. Este festival marca el fin de la temporada de cosechas y el inicio del Año Nuevo en muchas tradiciones paganas. Celebrado el 31 de octubre en el hemisferio norte o el 1 de mayo en el hemisferio sur, Samain también se considera un momento en el que el velo entre los mundos de los vivos y los muertos es más delgado, facilitando la comunicación con los ancestros y los espíritus. Samain es uno de los 8 sabbats que componen la Rueda del Año Wiccana, situándose entre Mabón, el equinoccio de otoño, y Yule, el solsticio de invierno. Representa la transición entre la parte luminosa y la parte oscura del año. Mientras que Beltane, su opuesto en la rueda, celebra la vida y la fertilidad, Samain se enfoca en la muerte,
el descanso y la introspección. En términos simbólicos, Samain marca la muerte del dios Sol, que renacerá en Yule. La diosa, en su aspecto de anciana, llora su pérdida mientras protege la semilla de su renacimiento. Este ciclo refleja las dinámicas de vida, muerte y renacimiento que caracterizan el cosmos según la filosofía wicana. ¿Por qué es tan importante Samain en la Wicca? Transición y renacimiento. Samain representa un punto de inflexión, el fin de un ciclo y el inicio de otro. Es un momento para reflexionar sobre el pasado y planificar el futuro. Conexión con los ancestros. La festividad celebra y honra a quienes han partido, reconociendo su influencia en nuestras vidas. Este vínculo fortalece el sentido de continuidad y comunidad espiritual. Introspección. Al ser una época de oscuridad creciente, Samain invita a mirar hacia adentro, explorar las sombras personales y liberar lo que ya no sirve. Rituales y celebraciones. 1. Ritual de honra a los ancestros. Crea un altar con fotos, objetos o velas dedicadas a tus seres queridos fallecidos. Enciende una vela blanca y recita una oración para guiarlos en su camino o para agradecerles su presencia. Comparte historias sobre ellos, fortaleciendo su memoria. 2. Quema de lo viejo. Escribe en un papel los hábitos, emociones o situaciones que deseas dejar atrás. Quémalo en una hoguera o un caldero, visualizando la transformación de lo viejo en energía renovadora. 3. Comidas y ofrendas. Prepara alimentos tradicionales como panés, calabazas, sidra de manzana o guisos. Deja una ofrenda para los muertos en una ventana o al aire libre, simbolizando tu respeto y gratitud. 4. Meditación y adivinación. Usa herramientas como el tarot, las runas o el espejo negro para obtener mensajes del otro lado. Reflexiona sobre las lecciones del año pasado y establece intenciones para el futuro. Altares de Samain. El altar es un componente central de las celebraciones de Samain. Algunos elementos que puedes incluir son: velas, negras para simbolizar la introspección y blancas para la protección. Calaveras, representan la mortalidad y la conexión con los ancestros. Fotos y objetos personales, de seres queridos fallecidos. Calabazas y manzanas, símbolos de la cosecha y la vida eterna. Cristales, obsidiana, ónix y amatista para protección y exploración espiritual. Inciensos y hierbas, romero, salvia y mirra para purificación y conexión espiritual. En el contexto moderno, Samain se celebra también como Halloween, mezclando tradiciones paganas con influencias cristianas y culturales. Aunque muchos wiccanos participan en las festividades populares, mantienen un enfoque espiritual en sus prácticas privadas. Samain es un tiempo de renovación y gratitud. Al conectar con nuestros ancestros, liberar lo que ya no nos sirve y abrazar la oscuridad como parte del ciclo natural, encontramos fortaleza y sabiduría para comenzar un nuevo año con intención y claridad. En los ecos del pasado, Samain se alzaba como una festividad profundamente conectada con los ritmos de la tierra y los ciclos del cosmos. Era un momento sagrado donde el velo entre los mundos se desvanecía, permitiendo un diálogo íntimo entre los vivos y los muertos. Sin embargo, con la expansión del cristianismo, esta celebración fue teñida de oscuridad y temor, rebautizándola como un tiempo de brujería y demonios. Bajo el pretexto del sincretismo, se impusieron nuevas narrativas que demonizaron lo desconocido, transformando la veneración en condena, lo místico en herejía. La ironía de esta transformación radica en cómo la misma institución que despojó a Samain de su esencia pagana, moldeó su herencia bajo un nuevo disfraz, el Día de Todos los Santos. Un intento de cubrir su hipocresía con una pátina de santidad, mientras se aferraba al control sobre las almas y las tradiciones de los pueblos conquistados. El paso corrupto del poder religioso ha erosionado las raíces de muchas festividades sagradas. La conexión espiritual con la naturaleza y el cosmos fue reemplazada por dogmas que promueven la separación en lugar de la unidad. Sin embargo, como los ciclos de la naturaleza misma, lo que fue sembrado no se pierde para siempre.
El resurgimiento del neopaganismo y la Wicca ha encendido nuevamente la llama de estas celebraciones ancestrales. Estas corrientes espirituales no solo rescatan los valores olvidados, sino que también nos recuerdan que la verdadera conexión espiritual no radica en la imposición de creencias, sino en la reverencia hacia la tierra, el cosmos y el ser interno. Celebrar Samhain bajo esta nueva perspectiva es un acto de resistencia y de redescubrimiento. En estas prácticas renovadas, encontramos una invitación a reconectarnos con los ritmos naturales, a escuchar los susurros del viento y el murmullo de los árboles. Es un retorno a la esencia, un recordatorio de que somos polvo de estrellas y tierra fértil, en constante evolución hacia la iluminación y la armonía con el universo. Que, en cada llama encendida durante Samhain, recordemos que lo sagrado nunca muere, solo espera el momento adecuado para renacer en los corazones de aquellos dispuestos a escuchar. Con este último paso, hemos completado juntos un viaje fascinante a través de la rueda del año y los 8 sabbats de la Wicca. Desde las esperanzas renacientes de Yule, pasando por la promesa de Imbolc, el equilibrio de Ostara, la pasión de Beltane, la abundancia de Lita, la gratitud de Lammas, la introspección de Mabon, hasta la transformación de Samhain, cada sabbat nos ha enseñado algo valioso sobre el ciclo eterno de la vida, la muerte y el renacimiento. Hemos explorado cómo estas festividades nos invitan a reconectarnos con la naturaleza, honrar nuestras raíces y alinearnos con los ritmos cósmicos que nos envuelven. Pero este no es un adiós, es un nuevo comienzo. Al igual que la rueda nunca deja de girar, siempre hay nuevas oportunidades para profundizar en nuestra conexión espiritual y celebrar las maravillas de la existencia. Si esta serie te ha inspirado, te invito a darle like, compartir este contenido, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así no te perderás los próximos temas sobre el mundo del misterio, la espiritualidad y los encuentros con lo sagrado. También me encantaría saber cómo vives tú la rueda del año, así que comparte tus experiencias y reflexiones en los comentarios, los estaremos leyendo con atención. Gracias por ser parte de este viaje. Que la luz y la magia te acompañen siempre. Hasta pronto y felices lunas.